Hacer el tema de hepatitis viral B y C. O sea, vamos a hablar sobre los principales virus hepatotrópicos, que son hepatitis A, B y C, ¿no? Que son los primariamente hepatotrópicos. Hay que saber que la hepatitis viral es una de las causas más importantes de enfermedad hepática en los niños. Hepatitis A, B y C pueden causar infección aguda o causar infección crónica. Y hay que recordar que hay dos de ellos, principalmente virus de la hepatitis B y C, que van a producir cirrosis, hepatitis B crónica, cirrosis y ser la causa de cáncer hepático, ¿no? Y esto puede llevar a la muerte. Y lo otro que hay que saber, que cada vez hay más países que están incluyendo en sus programas de inmunización la vacuna de la hepatitis A. Y por lo tanto, van a ver que cada vez estas enfermedades, así como la hepatitis B, hepatitis A también va a ser menos frecuente. Hay que saber también que hepatitis A, de las tres, es la principal que lleva a falla hepática aguda. Es la principal causa de trasplante hepático en varios países. ¿Ya? Eso, mucho de lo que los digo acá es lo que va a venir en el examen. ¿eh? Yo no voy a preguntar el virus tiene 22 nanómetros, 28 nanómetros, no, ¿ya? Pero estos conceptos sí quiero que sepan. Hepatitis A es un genoma viral ARN, es un virus muy pequeño de 28 nanómetros de diámetro. Mire, tiene esta forma icosaédrica, pertenece a la familia del picornavirus, del género hepatovirus. Antes este virus se conocía como enterovirus 72. Esto sí quiero que tengan en cuenta. Hay países que tienen una alta endemicidad, países que tienen endemicidad intermedia y países que tienen endemicidad baja. Países de endemicidad alta, por lo general, son países en desarrollo donde el saneamiento y las prácticas de higiene son deficientes. Quiere decir que 90% de todos los niños han tenido hepatitis a la edad menos de 10 años. Y muchos de estas hepatitis A son 80-90% asintomáticas. En estos países donde hay alta endemicidad, bien raro se van a observar brotes epidémicos. Si nosotros hiciéramos una serología a los adolescentes y a los adultos, el 80-90% van a tener IgG positivo para hepatitis A. Estos entonces países de alta endemicidad, por ejemplo, como el África subsahariana, zonas del Caribe y el África en el sudeste asiático. Lo otro es los países de endemicidad intermedia, que son países en desarrollo, pero cuya economía está en transición, como por ejemplo nuestro país, que tenemos saneamiento desigual, ¿no? Por ejemplo, en Loreto podemos tener una alta endemicidad. En Lima, en ciertos estratos, el estrato económico A y B, por ejemplo, va a ser de baja endemicidad. Y miren, los niños en este caso, en el otro habíamos dicho que el 90% menores de 10 años tuvieron hepatitis A, ¿no? Acá los niños eluden a la infección en la primera infancia y entonces van a llegar a la etapa de adolescentes y adultos sin inmunidad. Si hacemos un dosaje de anticuerpos en el otro de alta endemicidad, 90% era positivo, ¿no? Acá está entre el 50 y 60%, ¿ya? Los 15 años de edad. Y en estos casos, al haber población que no ha tenido hepatitis A cuando era pequeño, sí podemos observar brotes epidémicos. Y lo otro ya son los países con bajos niveles de infección, que son los países desarrollados, pues donde los niveles de saneamiento y higiene son altos. En este caso la seroprevalencia es menor del 50% si hacemos un dosaje de IgG a los adolescentes y a los adultos. Las tasas de infección son bajas, pero sí, o sea, hay riesgo que estos adolescentes y adultos hagan la hepatitis A, sobre todo, por ejemplo, en pacientes adolescentes y adultos de riesgo, como son consumidores de drogas, hombres que tienen sexo con otros hombres, o que viajan a zonas de alta endemicidad. O sea, si hay alguien que viene de Estados Unidos a nuestro país, o sea, tiene que venir vacunado contra la hepatitis A, ¿no? Y cuando este virus se introduce en esta población,
¿Qué es lo que hace? Como hay buena higiene, buen lavado de manos, la transmisión de persona a persona es poco frecuente, por lo tanto no van a haber brotes en estas zonas de bajos niveles de infección. Nuestro país, eso quiero que sepan, es un país de endemicidad intermedia. Miren, a nivel del mundo, alta endemicidad, ¿no? en la parte de América Central y del Caribe, ¿no? En el África subsahariana, en el sudeste asiático, ¿no? Nosotros estamos como un país de endemicidad intermedia. Veamos un estudio que hizo el doctor Roger Hernández. Mire, nuestra serología de IgG positiva es de 50.5%. Hay zonas donde está más endémica la enfermedad, miren, zona de Iquitos, como les decía, más bajo en Lima. Si vemos por estratos económicos, el estrato económico A y B, hay menos prevalencia de la enfermedad, ¿no? A lo contrario que sucede con los estratos D y E. Y las edades más afectadas, vemos que son pues los menores de 10 años. ¿Cómo se transmite la hepatitis A? La transmisión es fecal oral. Este virus no le da a los animales, solamente se transmite entre humanos, o sea, de persona a persona. Y sucede, ¿cómo se transmite? A través del agua y los alimentos contaminados. Este virus es resistente al medio ácido y al calor. Y miren, y puede sobrevivir días a semanas en el agua. ¿Ok? Y lo que les decía es que las formas anitéricas y asintomáticas hacen que este virus se transmita fácilmente entre los niños. El periodo de incubación va de 15 a 50 días, un promedio de un mes. Por lo general la enfermedad suele ser aguda, de comienzo brusco y que se autolimita solo. Miren, la infección asintomática entonces es más del 70%, la sintomática es del 30% en niños menores de 6 años. ¿Y quiénes más bien hacen, si les da hepatitis A, quiénes hacen más síntomas? Son los adolescentes, los adultos, en más del 70%. Luego del periodo de incubación viene un periodo preentérico, que hay anorexia, astenia, dolores abdominales, fiebre de 37 a 38 grados, cefalea, puede haber artralgias. Cae la fiebre y aparece la ictericia, ¿no? Orinas colúricas, heces hipopigmentadas. Y los síntomas pueden persistir en el transcurso de las siguientes semanas y puede haber hepatomegalia acompañado no de esplenomegalia. Y por lo general la evolución pues, de la hepatitis A suele ser favorable, ¿no? Y muy raro que tenga complicaciones. Sin embargo, pues entre que aparecen los síntomas y los signos, esto puede durar más o menos unos dos meses. 10 a 15%, mire, las personas sintomáticas pueden tener una enfermedad prolongada o puede recidivar. Como les decía, muy raro que les dé una hepatitis fulminante, pero si es una hepatitis fulminante, pues es la primera causa de trasplante hepático en otros países. Infección crónica de hepatitis A, rarísima, no es posible. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de la hepatitis A tenemos que solicitar la IgM para la hepatitis A. Eso nos hace el diagnóstico de hepatitis A. Es una serología para hepatitis A, IgM. ¿Ya? Muy raro que me dé un falso positivo, rarísimo. ¿Cuándo me podría dar? Por ejemplo, si recién le han vacunado contra la hepatitis A, un 20% en las primeras semanas pueden tener IgM positivo. ¿Y cuándo lo vamos a detectar? 5 a 10 días después de la aparición de los síntomas de la hepatitis A. Si tenemos IgG contra la hepatitis A, ¿qué nos significa? ¿Qué significa eso? Infección pasada, que ya tuvo la infección o que ha sido vacunado. Muy bien. Veamos acá, entonces aparecen los síntomas con elevación de la ALT, o sea, de la TGO, de la TGP, y posteriormente aumenta la IgM contra la hepatitis A. Mire, la IgM para la hepatitis A podría permanecer elevado